Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En el día de hoy vamos a aprender quiénes son los distintos trabajadores que cada uno desde su puesto, desde su granito de arena justamente, realizan los distintos procesos necesarios para que llegue el agua, ya sea desde la naturaleza, pasando por la planta potabilizadora de agua, por los tubos de cañerías y hasta nuestras casas. ¿Sí? Así que vamos a ver de qué se trata todo este proceso complejo de esta red de agua corriente como veníamos viendo, para ver exactamente quiénes son estos trabajadores y cuál es su función. Así que acompáñenme con esto. Les mando un abrazo enorme. Acá comenzamos con nuestra página 94 y podemos ver a distintos trabajadores, distintos profesionales, cada uno realizando su labor desde su lugar. Vamos a ver de qué se trata. ¿Quiénes se encargan del agua? Fu se preguntó qué sucedería si un día la fuente de la reserva se quedase sin agua. Santi le dijo que, en ese caso, habría que llamar a la empresa que distribuye el agua para que solucione el problema. Recordemos, así como veníamos viendo antes, cómo va pasando justamente desde la naturaleza con esta bomba para agarrar el agua, que va pasando por los distintos tubos, por las distintas plantas potabilizadoras de agua, y que de ahí va por toda esta red de cañerías hasta llegar a nuestros hogares. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esto. El punto 1 lo vamos a hacer después. Vamos al punto 2. Observar las imágenes y leer información sobre los distintos trabajos que realizan las personas para que el agua llegue a las casas. ¿Sí? Vamos a ver estos 4 distintos tipos de profesionales. 1. Los operarios de mantenimiento se encargan de agrandar la red de tuberías y de arreglarla cuando se daña. Es decir, acá estos operarios de mantenimiento son quienes justamente hacen pozos para ver las cañerías subterráneas por donde circula el agua y así las van cambiando o perfeccionando cuando hay algún problema. O también incluso, imagínense por ejemplo acá que la red de agua llegó hasta esta casa. Imagínense que empiezan a haber más casas más alejadas, entonces estos operarios de mantenimiento van a hacer más redes de tuberías para que lleguen a las nuevas casas. Recordemos también de que hoy en día hay muchas casas que lamentablemente no consiguen estas redes de agua. Y este es un derecho que tienen y que justamente tenemos que ser conscientes para que reciban el agua necesaria. El segundo, los técnicos en tratamiento del agua controlan la calidad del agua para que llegue limpia a los hogares. Es decir, imagínense ustedes que pasa por un montón de tubos, que pasa... en realidad los tubos justamente internamente tienen que estar lo más limpios posibles. Pero también muchos técnicos de tratamiento del agua, de cuando la reciben en la naturaleza justamente, que analizan el agua para que no tenga restos de ninguna basura, ni de ningún metal, ¿sí? Y también es importante de que, por ejemplo, hay distintos líquidos que permiten mejorar el agua, potabilizarla. Por ejemplo, muchas veces se utiliza lavandina, poquitas gotas de lavandina en grandes cantidades de agua. Pero justamente los técnicos en tratamiento del agua también observan que no se excedan, que no se pasen con esa cantidad de lavandina, por ejemplo. Este es un modo de ejemplo cuando en realidad trabajan con un montón de sustancias y un montón de máquinas distintas, cada una con la función de limpiar el agua. Acá, los ingenieros hidráulicos se cargan de la construcción y del control de las plantas potabilizadoras de agua. Es decir, los ingenieros hidráulicos son quienes se encuentran en estas plantas potabilizadoras de agua, son justamente quienes las construyen y quienes controlan que todo esté funcionando bien dentro de la planta potabilizadora de agua. Es decir, al igual que el operario de mantenimiento se encarga de observar de que los tubos se encuentren bien y agrandar y demás, acá los ingenieros hidráulicos se encargan de observar que toda esta planta potabilizadora de agua que esté en perfectas condiciones. Y si hay algo que está mal, también se recurre a los profesionales como él para poder solucionar estos problemas. Y acá los empleados de atención al cliente atienden los reclamos de los usuarios por teléfono o en persona. Es decir, en todo este entramado de la red del agua también se encuentran los empleados de la atención al cliente, que son quienes responden o personalmente o por internet o por teléfono para los distintos reclamos de las personas. Como que una persona de repente se quedó sin agua, o como dije antes, de las distintas poblaciones que aún no tienen el acceso al agua.
Es decir, se van haciendo reclamos continuamente para que el agua se democratice más y llegue a los distintos hogares. 3. Elegí las palabras correctas y completa el texto. Operario, ¿sí? Como acá el operario de mantenimiento. Trabajo, reclamos, ¿sí? Reclamos que son como las solicitudes, como la gente reclama que necesita algo, y técnico. Entonces vamos a ver. Para que el agua que se obtiene de los ríos, lagos y napas llegue a las viviendas, muchas personas deben realizar su algo. Todos son importantes, desde el que realiza él algo que controla la red, que controla la calidad del agua, hasta el que lleva a cabo él algo que arregla la red de tuberías. Quienes atienden los algo también cumplen un rol fundamental para que el servicio de agua de red funcione correctamente. Acá no tiene mucho sentido lo que dije diciendo algo continuamente. Vayan viendo cuáles son las posibles opciones para que todo este texto tenga sentido con lo que estuvimos viendo acá en las imágenes. Acá, punto 4. Conversar con tus compañeros o con tus familiares. A. Si en tu casa se rompiese una canilla, ¿llamarías a un plomero o a la empresa encargada del suministro de agua corriente para que lo solucione el problema? ¿Por qué? Es decir, en el punto A, si una única casa presenta algún problema porque se le rompió algún caño, por ejemplo, alguien que golpeó un caño sin querer y se rompió, ¿ustedes creen que es necesario llamar a un plomero para que arregle ese caño en específico? ¿O ustedes creen que es necesario llamar a toda la empresa encargada del suministro de agua? Es necesario llamar a un montón de profesionales distintos para analizar todas las redes distintas de por qué pasó con ese cañito roto. ¿Sí? Hay que pensar cuál de los dos profesionales creen que es más conveniente para cuando se rompe un caño en una casa, por ejemplo. Que acá en este caso fue si se rompiera una canilla. Ítem B. Si todas las viviendas del barrio en el que vivís se quedan sin agua, ¿llamarías a un plomero o a la empresa que suministra el agua? ¿Por qué? Justamente, acá en este problema, si no fuera el problema de un tubo de caño de una casa, sino que si justo todas estas casas se quedan sin agua, estas casas y estos departamentos, ¿a quién será necesario llamar? ¿A un único plomero o a toda la empresa justamente que suministra el agua? Y ahí tienen que pensar por qué creen que sería conveniente eso. Pensemos mucho que los plomeros suelen atender temas individuales que justo pasan en ciertos hogares. En cambio, las empresas del suministro de agua son los que se encargan de todo el control de esta red de agua corriente, ¿sí? Haciendo su trabajo para que funcione. Bien. Acá en el 5, conversen entre todos. ¿Por qué es importante no derrochar el agua? Dicten a su docente una conclusión para que la escriban en el pizarrón. En este caso, ustedes escriban una conclusión de por qué es importante no derrochar el agua, no desperdiciar el agua. Pensemos, tanto porque es un recurso natural, ¿sí? Porque el agua dulce no es infinita. El agua dulce que tenemos de los ríos, lagos y napas, justamente es un recurso renovable, pero que hay que cuidarlo muy bien para que no se sequen estos ríos, lagos y napas. Aparte de que es un recurso natural, también pensemos en todo el esfuerzo de todos los edificios y la red de tuberías y las máquinas, y aparte en todo el esfuerzo de todas las personas. Es decir, hay un gran tramado tanto por la naturaleza como por las distintas construcciones que se hicieron, como por los distintos trabajadores que continúan trabajando. Acá tienen 3 ejemplos de justificaciones de por qué no hay que derrochar el agua. Así que elaboren ustedes una propia conclusión. Esta guía les puede servir. ¿Qué aprendí? Para que el agua corriente llegue a las canillas de nuestras casas, es necesario que muchas personas realicen su trabajo. Algunos construyen plantas para el tratamiento del agua, otros se encargan de controlar la calidad, hay quienes mantienen el sistema de tuberías, otros atienden los reclamos y otros colocan y reparan las canillas en los hogares. Es decir, todos distintos profesionales con todos estos temas del agua. Y ahora sí vamos al punto 1. Busca en los recortables de tu Sofblog la entrevista Hablemos del agua y entrevista a algún adulto de tu familia. ¿Sí? Cualquier adulto de su familia, ya sea presencialmente o incluso
por teléfono, por internet, con un familiar con el que no convivan, para hacerle esta entrevista. Entre todos compartan las respuestas que obtuvieron, justamente a través del foro. Acá, si vamos a nuestro Sofulog, ¿sí? Si vamos para atrás, tenemos distintos recortes que estuvimos haciendo, como siempre, y aparte van a ver acá. Perdón, ahí está. Hablemos del agua. Sí, que tiene que ver con esta entrevista. Dice Unidad 3, Ciencias Sociales, página 94. Unidad 3, Ciencias Sociales, página 94. Esta es la actividad. Hablemos del agua. Voy a entrevistar a, y ahí ponen a quién, a mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, ¿sí? A cualquier adulto de su familia. 1. Estas son todas las preguntas que ustedes le tienen que hacer a los familiares y ustedes tienen que escribir las respuestas, ¿sí? 1. ¿Recordás si alguna vez se rompió algún caño o canilla de la casa? ¿Qué fue lo que sucedió? Algún adulto de su familia seguramente se habrá roto algún caño de la casa. Y ahí tienen que pensar qué es lo que ocurrió, les tienen que responder qué es lo que ocurrió. 2. ¿Quién hizo el arreglo? ¿Alguien de la familia o llamaron a un especialista? Muchas veces en los problemas de caño de la casa hay problemas más simples que lo puede resolver cualquier persona sin demasiado conocimiento, pero sin nunca hacer lío para no romper nada. Pero si no, se puede llamar a un especialista, a un profesional que haya estudiado y que se haya profesionalizado, que se haya perfeccionado para arreglar estos asuntos del agua. Es decir, hay asuntos que los puede resolver cualquier persona y otros asuntos más complejos que los resuelve un especialista, como un plomero. 3. ¿Cómo se llama el oficio de la persona que arregla cañerías, tuberías y canillas? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa persona que ya apareció y que ya nombré? 4. ¿Alguna vez se cortó el suministro de agua corriente en la casa? ¿Cuánto duró el corte? ¿Sí? Para ver cuánto es que duró este tema de si alguna vez faltó agua en la casa. Si duró poquitas horas, pocos minutos, días. Cada caso es distinto. 5. ¿A dónde reclamaste cuando tuviste problemas con el servicio de agua corriente? Si nunca tuviste problemas, ¿dónde harías el reclamo? Muchas veces también en internet o en las facturas también del agua presentan un montón de números posibles para reclamar. 6. ¿Quiénes repararon el desperfecto, es decir, el inconveniente? ¿Te cobraron dinero por su trabajo? Es decir, en este punto también, ¿qué profesional arregló el accidente? Y si se cobró o no se cobró dinero por este trabajo. Entonces, bueno, esto es para que ustedes sean entrevistadores, para que vayan escribiendo las respuestas que le dé a su familiar, y esto para que vayamos pensando antes con todo lo que estuvimos trabajando del agua. Así que esto fue todo, chicos. Les mando un abrazo enorme y pregunten lo que necesiten. Los quiero mucho.